Para cerrar, quiero presentar y quiero dar paso a José Miguel Mendoza, que nos va a ayudar, nos va a contar sobre los conflictos societarios. Él hemos creído que es un experto en la materia que nos puede ayudar para sintetizar lo que ha sido las conferencias y sobre todo para exponer sobre los conflictos societarios, más allá del resumen de las conclusiones que sobre cada cual, pero en todo caso, gracias José Miguel por estar con nosotros. Y rápidamente, José Miguel es doctorando en Derecho y Finanzas y maestría en la Universidad de Oxford, experto en resolución de asuntos societarios, es socio de DLA Piper Martínez Beltrán en las áreas de Derecho Societario y Litigio. Fue superintendente de sociedades, eh, justamente delegado para la delegatura, se llama así, delegatura de... Bueno, ya nos contarás, José Miguel. Muchísimas gracias en todo caso por estar con nosotros y te escuchamos. El foro es tuyo. Muchas gracias, Esteban, y muy buenas tardes a todos. Me acaban de advertir que tenía el fondo del evento que organizamos el año pasado con el CES. Entonces, estoy en este momento en trámite de cambiarlo. Les ruego que me regalen un segundo mientras logro hacer esto. Ahí estamos. Muchas gracias, Esteban, por esa introducción tan generosa. Yo quisiera hablar rápidamente acerca de la importancia de esta visión práctica que han oído ustedes en los últimos 2 días de presentaciones en esta segunda conferencia latinoamericana de Derecho de Sociedades. Y comienzo tal vez con algo que se ha convertido ya en un lugar común en grandes debates sobre derecho societario en la región. Ese lugar común es, por supuesto, citar al profesor Roscoe Pound y su teoría sobre la diferencia entre el derecho en los libros y el derecho en la práctica. Roscoe Pound fue un intelectual estadounidense, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, que en 1910 publicó un ensayo en el American Law Review acerca de las diferencias que él encontraba entre el derecho positivo consignado en leyes y reglamentos y la ejecución que de esas leyes se hacía en la práctica. De ahí viene el título de ese célebre ensayo, Law in the Books and Law in Action. Ese artículo, tantas veces citado en debates sobre el futuro del derecho societario latinoamericano, tiene un contenido maravilloso que desafortunadamente no suele citarse en estos debates. Solamente se hace referencia al título sin entrar realmente a analizar el contenido de este ensayo. Y eso es realmente desafortunado por cuanto ahí podemos encontrar algunas de las claves sobre el futuro del derecho societario en la región. Oigan, por ejemplo, este aparte muy breve que viene de ese ensayo que publicó hace más de 100 años el profesor Roscoe Pound. Una buena porción de las reglas que componen el régimen legal estadounidense no tiene vocación de ser aplicada en la práctica. Nuestro sistema de administración de justicia es lento, formalista en exceso y demasiado costoso para las personas que quieren hacer valer sus derechos en las cortes. Bien podría estar escribiendo el profesor Roscoe Pound sobre el sistema societario latinoamericano. A pesar de los avances que hemos tenido en los últimos años, a pesar de la introducción de figuras tan novedosas como las SAS, por ejemplo, de las reformas tan interesantes que han tenido países como Uruguay, Chile o Ecuador, a pesar de que hemos derrotado ya tesis anacrónicas, como aquellas que nos obligaban a tener un número plural de personas para la constitución y el funcionamiento de compañías, a pesar de que hemos logrado reducir ya el número creciente de formalismos para la creación de compañías, a pesar de que ya existe entre nosotros en toda la región una amplísima libertad de configuración para diseñar reglas en materia de sociedades,
a pesar de todos esos avances, sigue existiendo en toda la región una diferencia categórica entre las normas positivas societarias y su aplicación práctica. Si existiera aún ese infame índice que tenía el Banco Mundial sobre el Doing Business, muy criticado, por cierto, y que va a ser reemplazado por un índice que promete mucho más, América Latina en pleno habría escalado significativamente en los últimos años en materia de apertura de empresas y facilidad para hacer negocios, pero no tanto en aquel índice que tenían sobre protección de inversionistas. Y es que estos avances que tanto hemos celebrado y que son la comidilla de grandes eventos en la región, no se han traducido en un aumento de los índices de resolución de conflictos societarios. La introducción de figuras novedosas y de reglas y procedimientos y acciones no ha llevado desafortunadamente a un aumento en la litigiosidad societaria en la región, en la propensión de los empresarios de acudir ante la justicia para resolver sus diferencias empresariales. Menos aún si hablamos del problema central que busca resolver el derecho societario contemporáneo, vale decir, la expropiación de accionistas minoritarios. Aquí hemos fallado en toda la región, hemos mejorado muchas cosas, pero los índices de protección de minoritarios son realmente desalentadores. Hay muy pocos casos que uno pueda citar de decisiones judiciales o arbitrales en los que se haya protegido realmente el interés de un minoritario expropiado. Hay, por el contrario, muchísimos casos anecdóticos y empíricos de expropiación. Hay ya estudios que muestran cómo los accionistas controlantes en toda la región siguen atropellando los intereses de las minorías. Si Alexander Dick y Luigi Zingales actualizaran su famoso índice de primas de control, un poco más acertado que el que tenía el Banco Mundial en materia de protección de inversionistas, yo creo que ahí veríamos una explosión, un incremento exponencial en el valor que fluye hacia los bolsillos de los controlantes, un incremento en el valor de las primas de control en toda América Latina ante la imposibilidad de nuestros sistemas legales de controlar a los controlantes, siguiendo aquella famosa expresión del profesor Ron Gilson. Esto ha tenido un impacto tremendo sobre el funcionamiento de nuestras instituciones. Las bolsas de valores en toda la región están en un franco declive. Los empresarios en América Latina no tienen vías de financiación para alentar, alimentar sus herramientas, sus ideas más innovadoras. La sociedad de capital ha perdido lustre, ha dejado de cumplir con su función primordial de llevar los recursos de los inversionistas a aquellos proyectos o emprendimientos en los que se va a hacer mejor uso de esos recursos. La sociedad de capital en América Latina no es congruente con aquella frase de Yuval Noah Harari, según la cual esta es una de las principales innovaciones de la especie humana. Hay algo descompuesto en el funcionamiento de la sociedad de capital en América Latina y todo esto se traduce, por supuesto, en un menor crecimiento económico. Oyendo las conferencias de los últimos 2 días, debemos llegar a una conclusión inexorable. Nuestra visión del derecho societario es insuficiente, está incompleta. Le falta una buena dosis de realidad, porque tenemos unos libros imponentes y unas normas maravillosamente concebidas, pero en la práctica esas normas no están teniendo una aplicación real, no están resolviendo los problemas centrales del derecho de sociedades. Y esa es precisamente la misión del CES, una idea brillante de mis colegas Alejandro Ramírez y Esteban Ortiz, de conformar una red de académicos y practicantes volcados, enfocados en una visión pragmática del derecho societario, en la creación de vasos comunicantes, de puentes reales, efectivos, entre el derecho en los libros y el derecho en la práctica. Las sesiones de estos 2 días son una muestra de esta nueva orientación.
y es que ha sido realmente refrescante oír intervenciones con un talante práctico, debates sobre cuestiones procesales, por ejemplo, desahogos sobre cómo funciona o no funciona una acción de impugnación en Perú, como lo mencionaba el profesor Fernando Martinot en su conferencia. Hemos oído estrategias que se siguen en la práctica para resolver conflictos societarios, ideas y tácticas que son dignas de libros de artes militares, como lo explicaba ahora el doctor Koenig. ¿Cómo se resuelve realmente un conflicto entre accionistas si la justicia no ofrece soluciones? Todas las discusiones que hemos venido teniendo estos últimos 2 días apuntan, para mi gusto, hacia los problemas, hacia los asuntos centrales en los que habrá de ocuparse esta disciplina, el derecho de sociedades, en los años venideros. Voy a mencionar apenas un par. Primero, ¿qué acciones legales están disponibles para resolver un conflicto societario? Ya mencioné al profesor Martinot y su explicación sobre la confusión que hay en Perú porque existen diferentes acciones para controvertir los mismos supuestos de hecho. También oímos aquí al doctor Lisandro Haddad hablar acerca de la importancia de la acción derivada, un terreno absolutamente fértil para toda clase de discusiones que ya han sido desarrolladas en otros países. Estados Unidos lleva 100 años hablando de esto, y la Unión Europea por lo menos medio siglo. Podría uno también hablar de la acción por abuso del derecho de voto copiada de los franceses y que está vigente hoy en Colombia y en Brasil, de la desestimación de la personalidad jurídica en sus diferentes vertientes, un asunto en el que Argentina lleva claramente la delantera en la región. Y más importante aún, cómo introducir en el tejido legal de América Latina remedios en contra de la opresión, copiados, por supuesto, de la experiencia anglosajona en estas materias. Esto es, por supuesto, algo que ya se ha empezado a debatir y es, creería yo, un asunto meramente introductorio a los nuevos temas, al futuro del derecho de sociedades. Algo que estamos en mora de discutir es la incidencia de las medidas cautelares en conflictos societarios. En Estados Unidos, por ejemplo, es absolutamente claro que la decisión de un juez sobre las medidas cautelares, un injunction, esa decisión es una de las más importantes en una disputa societaria. Una medida cautelar puede frenar, paralizar una operación de billones de dólares. Puede tener una incidencia determinante en la propensión de las partes a conciliar. Hace un par de años, por ejemplo, Xerox estaba intentando adquirir a la compañía Fujifilm y una medida cautelar decretada por un juez de Nueva York detuvo la adquisición y obligó a las partes a sentarse a negociar. Esto ocurre con bastante frecuencia en países industrializados y en América Latina no lo suficiente, porque no hemos logrado darle a estas medidas cautelares la relevancia que en realidad tienen en conflictos intrasocietarios. Seguimos hablando sobre la suspensión provisional de decisiones asamblearias, algo que no es tan útil como otras medidas cautelares innominadas especialmente, que podría decretar un juez y que tienen una relevancia significativa en esta clase de conflictos. Ni hablar, por supuesto, de las decisiones interlocutorias en procesos societarios. Y esto, para los que no somos expertos en derecho procesal, puede sonar como a ciencia ficción, pero ustedes recordarán que el auto interlocutorio es aquel que resuelve cuestiones procesales que afectan los derechos de las partes, pero que son anteriores a la sentencia. En estas decisiones interlocutorias hay un espacio infinito para desarrollar el derecho societario latinoamericano. Por ejemplo, la asignación de cargas probatorias. ¿A quién le corresponde la carga de la prueba en un proceso en el que se debate una operación entre partes vinculadas? ¿A quién le corresponde la carga de la prueba en una acción de desestimación de la personalidad jurídica o de impugnación o de abuso del derecho de voto? Esta no es una cuestión menor. Cuando en la Corte de Cancillería de Delaware se le asigna a una parte la carga de la prueba o se modula el estándar de revisión judicial, las partes son más propensas a conciliar. El que asume la carga de la prueba bajo el estándar de entire fairness, por ejemplo,
Rápidamente se allana a las pretensiones de una demanda y hasta ahí llega el conflicto. Este asunto interlocutorio de las cargas probatorias es entonces medular, indispensable en la resolución de conflictos societarios. Piensen también, por ejemplo, en el impacto que tienen las costas procesales respecto de los incentivos que tiene un minoritario para demandar. Si el minoritario tiene que asumir todos los gastos de un proceso judicial y no puede recuperar esos costos en un proceso, por ejemplo, de impugnación o de anulación de operaciones lesivas, no tendrá incentivos para demandar. Este es un debate que se ha dado con bastante furor en la Unión Europea, donde aquella regla de que el que pierde paga desalienta a los accionistas minoritarios que quieren cuestionar operaciones lesivas o expropiatorias promovidas por un accionista controlante. También se ha debatido mucho en algunos países de América Latina, pero no lo suficiente, el derecho de información de los minoritarios. No me refiero al derecho de inspección, sino a la necesidad de que el minoritario tenga información para poder preparar demandas en materia de sociedades. Algo similar al discovery estadounidense bajo la regla 2001 del Código de Procedimiento Civil de ese país. Aquí hay un terreno, de nuevo, inexplorado en la mayoría de América Latina. Y por último, se ha mencionado en varias oportunidades un foro de resolución de conflictos. Aquí hay que destacar, por ejemplo, los avances importantes que ha tenido Ecuador en materia de arbitraje societario o lo que ha ocurrido en algunos países con el desarrollo de foros especializados. Pero lo cierto es que hay todavía múltiples problemas en la creación y puesta en marcha de foros para resolver conflictos societarios. El arbitraje, por ejemplo, que es una gran vía para resolver esta clase de disputas, puede convertirse eventualmente en un obstáculo para los accionistas minoritarios, como lo mencionó el doctor Mauricio Inostroza Sáez de Chile, y como ocurre en Colombia, como ha venido ocurriendo en Colombia, donde hay un diferendo limítrofe entre la Corte Especializada de la Superintendencia de Sociedades, que ya se mencionó, y la justicia arbitral. La especialización de un foro no necesariamente es garantía de que la justicia que allí se imparta va a ser adecuada. Se requiere no solamente tener un foro con competencias y una jurisdicción especializada, sino que las personas que ejerzan las facultades judiciales en ese foro tengan las cualidades y los conocimientos requeridos para tal efecto. Así lo ha dicho el profesor Luca Enríquez en múltiples ensayos, incluido aquel de hace tantos años sobre los buenos jueces societarios, como él lo llamaba. Vuelvo a lo que dijo el doctor Ricardo Coni hace algunos minutos. Estos conflictos societarios tienen una naturaleza poliédrica. Aquí confluyen asuntos de derecho de sociedades, por supuesto, pero también contables, también de valoración de compañías, también asuntos comerciales. Si un juez especializado no tiene en el radar todos estos asuntos, difícilmente podrá resolver de manera adecuada un conflicto societario. El futuro de esta disciplina no está ya tanto en los libros, sino en la práctica. El futuro del derecho societario latinoamericano está en la necesidad de encontrar vías procesales para darle a esta disciplina una expresión práctica, una verdadera vocación de relevancia en el comercio. En poder leer a Crackman y a Bebchuk, fabuloso, pero sin olvidar que esas enormes teorías de estos profesores deben reducirse a los confines de un proceso tramitado usualmente ante un juez ordinario o un foro especializado. El futuro de esta disciplina está en sembrar en el espíritu de empresarios e inversionistas la idea de que pueden presentarse en el futuro ante la justicia para resolver rápidamente sus diferencias con arreglo a los más altos estándares técnicos. Solo así podrá la sociedad de capital volver a cumplir con su promesa de valor de servir como un instrumento de financiación y canalización de la actividad empresaria. Solo si atendemos a estas ideas, podremos, creo yo, hacerle caso a lo que hace más de un siglo nos dijo Roscoe Pound. Vuelvo a ese célebre ensayo que les mencioné al comienzo de esta brevísima despedida. La evolución de un sistema legal, decía el profesor Pound,
No se logra a partir de diatribas fulminantes contra el irrespeto por el Estado de Derecho, ni con elocuentes sermones sobre la necesidad de obedecer la ley, sino más bien mediante el diseño de reglas que se ajusten a las condiciones locales y que sean de fácil uso por parte de las personas llamadas a ello. Con la fundación y continuado funcionamiento del CES, esperamos contribuir a esa causa. Con eso quisiéramos darles las gracias por su atención y salvo que Alejandro o Esteban tengan algunas palabras adicionales de despedida, damos por concluida esta segunda conferencia latinoamericana de Derecho Societario. Muchas gracias.